Un saludo para todas las personas que nos ven en YouTube. Hoy quiero presentarles un video de remodelando casas en Nueva York. Espero les guste, se suscriban y dejen su like. Bueno, comenzamos con el garage. Este es un cuarto que fue modificado para vivir y como ustedes pueden ver, sí está un poco maltratado. Hay que trabajar en él. Ahí pueden ver los ductos de la calefacción. Hay que trabajar en eso. Las puertas se tienen que quitar y poner nuevas. Ahí podemos ver un poco el sistema de agua, y acá esta es la parte de la laundry. Aquí ustedes pueden ver, está demasiado fea la casa. Hay que destruir toda esta parte, y como ustedes pueden ver, esta es parte del basement. Esto fue modificado para vivir, entonces hay que destruir, creo que por completo, toda esta parte. Hay que ver primero, pero creo que lo más mejor y seguro va a ser destruir todo. Cabe mencionar que esta casa es solo un piso y fue modificado o adaptado el basement y el garage para vivir. Entonces nosotros lo vamos a dejar igual como está adaptado para vivir. Este es uno de los cuartos, ustedes pueden ver, está muy deteriorado, está muy mal, muy feo. Entonces todo esto parte se va a destruir. Paredes, ahí como pueden ver, ahí se ve una ventana, también se tiene que quitar y poner nueva. Ahí está otra ventana, tienen que quitar, está en muy mal estado. Las paredes, el techo también se tiene que hacer nuevo porque está demasiado feo, muy mal estado, ya no hay nada que rescatar. Entonces creo que aquí en esta parte de la casa se va a hacer mucho trabajo. Aquí pueden ver el piso también, no tiene piso, solo es el triplay. Entonces creo que se va a levantar porque está en muy mal estado, y poner nuevo y hacer nuevos pisos. Este es uno de los cuartos del basement. Ahí se puede ver, están en muy mal estado. Ahí va los ductos de la calefacción, se tiene que tirar igual y hacerlo nuevo, todo se vea bonito. Ustedes pueden observarlo. Este es el otro cuarto, como pueden ver, aquí no hay pared que divida el sistema del agua y la máquina de calefacción. Entonces tiene que hacer una pared para que divida y se haga el cuarto otra vez, y solo se quede en un solo cuarto el sistema de agua y calefacción. Está muy mal estado, parece que alguien destruyó o algo así. Entonces se tiene que hacer todo nuevo. Creo que esta parte de la casa se tiene que hacer mucho trabajo. Ahora les voy a mostrar las escaleras para subir al primer piso. Como ustedes pueden observar, las escaleras están en muy mal estado. Ustedes pueden verlas ahí. No se puede rescatar nada porque las escaleras demasiado mal están. Entonces creo que se va a destruir todo por completo. Ahí les muestro un poco. Ese pasamanos también se tiene que quitar
es de fierro y ese ya es antiguo, de otro diseño. Este piso igual es un descanso para subir ya por completo a la primera planta. Se tiene que destruir igual porque está en muy mal estado. Aquí les muestro un poco de las paredes. Como pueden ver, alguien ya quiso trabajar ahí o no sé qué pasó, pero ya hay algo ahí que le querían trabajar en las paredes. Ese chandelier también se tiene que cambiar porque ya es viejo, se tiene que poner algo nuevo. Entonces prácticamente hay que hacer todo nuevo en esta casa. Aquí les muestro un poco cómo se ve de la primer planta para abajo, para bajar al basement. Así se ve. Ahora vamos a subir a la segunda escaleras para llegar ya al primer nivel, y ahí ya se puede ver el primer piso. Como ustedes pueden ver, el piso también está en muy mal estado, ya no sirve. Hay que destruirlo, hay que quitarlo prácticamente todo porque pues, no puede estar así. Ahí les muestro un poco de cómo era la parte de la sala y la cocina, pero ahora vamos a recorrer un poco por la sala. Esto es parte de la sala. Miren, el piso pues está destruido, prácticamente está destruido, entonces pues, no se puede hacer ya nada, es quitarlo y ponerlo nuevo. Ahí les muestro un poco, ahí se ve un poco. Ahora esta ventana también se tiene que quitar y hacerse nueva porque es muy vieja. Las paredes, aquí pueden ver, las paredes también se tiene que hacer algo. Tiene que quitar todos estos muebles, esos hoyos tienen que parchar. Entonces creo que es mucho trabajo también lo que se le tiene que hacer. Ahora les muestro un poco de la cocina. Creo que este es el piso. Tenía azulejo, pero como ustedes pueden ver, igual ya está en muy mal estado. Entonces este azulejo se tiene que quitar y poner nuevo. Pero por ahora les muestro esa parte. De cómo nosotros recibimos la casa y de todo el trabajo que se tiene que hacer. Ahora aquí les presento un poco de la cocina. Como ustedes pueden ver, está en muy mal estado. Creo que se tiene que destruir todo por completo porque es todo muy viejo. El techo, los muebles, la puerta, todo se tiene que destruir. En mi opinión, creo que es mejor destruir todo y hacerlo nuevo. Creo que es lo mejor que estar reparando solo algunos detalles. Les quiero mencionar que para hacer todas estas modificaciones, el jefe, el patrón o el boss, como ustedes quieran llamarle, ya habló con el dueño de la casa y le explicó de cómo sería la forma más fácil de hacer este trabajo y más rápido, claro. Todas estas modificaciones van a costar un poco más de dinero, pero esta casa al final va a quedar de lujo, que en los siguientes videos yo estaré mostrándoles y ustedes se darán cuenta del antes y el después. Ahora vamos a ver un poco de los cuartos y el pasillo. Comenzamos primero con el pasillo. Aquí les estoy mostrando un poco de un closet. Ahí lo vieron un poco. Ahora les voy a mostrar el baño. Como pueden ver, este baño sí está muy feo. Necesitamos repararlo todo por completo, destruir todo, quitar todos esos muebles, paredes, hacer nuevo, prácticamente todo nuevo, porque pues esta es
es la presentación de una casa. Entonces, si nosotros solo hacemos pequeñas modificaciones en este baño, lógicamente la gente no le va a gustar, o el patrón, el dueño de la casa o quien vaya a vivir en esta casa no le va a gustar un baño así como este. Entonces este baño prácticamente se tiene que hacer todo, poner nueva taza, nueva tina, plomería y luz, todo nuevo. Pasamos a la parte final de este reconocimiento de la casa. Esta es la parte final, son los cuartos. Aquí les muestro un poco de la puerta. Está vieja, fea. El dueño dijo que si podíamos salvar un poco de cosas de la casa, como por ejemplo la puerta o algo así, pero el jefe le dijo que no, porque nadie quiere ver una casa seminueva y una puerta vieja, ¿verdad? Lógicamente que no. Entonces es más fácil hacerlo nuevo, poner nuevas puertas, pintar la casa y todo se va a ver nuevo. Entonces aquí les muestro un poco de uno de los cuartos. La ventana igual se tiene que cambiar, la luz, ese fan se tiene que quitar. Aquí les muestro el segundo cuarto. No se ve que tenga muchos daños, pero sí hay que trabajarle también un poco. Hay que quitar esa carpeta o alfombra, como le decimos en español. Hay que cambiar esa ventana igual. Aquí está otra ventana. Hay que quitarle todos los marcos y hacerlos nuevos. Nuevo framing, ese closet, quitar todos esos muebles, ponerle nueva puerta, todo nuevo. Aquí les muestro ya el último cuarto. Aquí pueden observar, está muy feo. Este es el máster, el principal. Pues hay que quitar el piso también, se va a hacer nuevo. Quitar esas puertas del closet y poner nuevas, pintarlas, quitar esas ventanas también porque están muy feas. Entonces prácticamente es todo nuevo. Hay que hacer todo nuevo en esta casa. Tal vez se ahorren algunas cosas, pero prácticamente es poco. La mayoría se tiene que destruir y hacer todo nuevo para que esta casa quede 100% seminueva. No puedo decir nueva porque tal vez hay que ahorrar algunas cosas, pero prácticamente se va a reparar un 95% ya y dejarla todo nuevo. Ahí les muestro. Igual les muestro ya la parte final. Y ahí, como pueden observar, pues es mucho trabajo. Y así terminamos el recorrido. Bueno, después de que el dueño aceptara el contrato y todas las modificaciones que se tenían que hacer, comenzamos a destruir la parte del basement. Recuerdan que al principio del video les comenté que íbamos a destruir ese techo. Pues con eso damos inicio y empezamos el proceso de remodelación de esta casa. Como pueden observar, primero hay que tener una buena protección para destruir la casa. Aquí pueden ver, el muchacho está usando una mascarilla y unos lentes
para proteger sus ojos. Es primordial, principal para no tener una enfermedad más adelante. Como pueden ver, estas casas son muy viejas, entonces ese polvo que sale puede ser dañino en un futuro. Por eso hay que tener una protección para uno mismo. Y así va quedando después de un rato de trabajo. Como ven, ya el techo está prácticamente destruido, ahí lo pueden ver. Ahora ya comenzamos con la parte de las paredes. Ahí el muchacho ya está quitando de la forma más fácil el sheetrock, y ahí se puede ver las capas que tiene de protección para la casa, que como es un basement tiene que ir bien protegido por el frío en el invierno. Entonces ahí está quitando la primera capa, que es el sheetrock. Ahora ya comenzamos también con la parte del primer piso. Ahí pueden ver al jefe, también anda trabajando. Ahí anda su ayudante. Empezamos con las puertas, a quitar puertas y las molduras. Eso es lo primero que se empieza a hacer antes de quitar otras cosas. Primero quitamos las molduras, las puertas, y después ya vemos que sigue, tal vez el piso, pero por ahora eso es lo principal. Y ahí pueden ver el muchacho, ahí está quitando el molding de abajo del piso también. Ya está con la otra puerta y bien protegido también. Aquí no hay mucho polvo, pero no está de más tener una protección. Como pueden ver, aquí está el jefe. Para los que dicen que los jefes no trabajan, bueno, este sí trabaja. Aquí está trabajando, vean, también. Y viene. Y aquí ya estamos ya en la parte de los cuartos, quitando también ya puertas y moldura. Ahí lo pueden ver. Todo eso se tiene que quitar, y estamos comenzando con eso. Como ustedes pueden observar, parece fácil la destrucción de la casa, pero también toma su tiempo. Entonces pues hay que hacerlo con cuidado también, y saber dónde pisar, porque como estas maderas usan clavos o tornillos, también uno se puede uno lastimar con eso. Puede uno pisarlo o lastimarse las manos. Ahí, pues, si algunas personas quieren usar guantes, también pueden usarlo, porque siempre está bien protegerse. En lo personal yo casi no lo uso, pero sí, en veces sí se puede uno lastimar, porque pues, son cosas que usan clavo, ¿verdad? Aquí está el jefe otra vez, ya en el master room, ya tirando la puerta. Y aquí ya se pasó al baño. Como pueden ver, ya se va a destruir todo el baño. Entonces solo va a quedar el framing, y de ahí todo esto se va a destruir. Pero ya comenzó el boss. Aquí ya el otro muchacho ya está del otro lado de los cuartos, quitando también los pisos para que se vaya lo más rápido y se avance, y también se vea producción, y cuando llegue el dueño de la casa también vea que sí se está trabajando y
y se está avanzando en el trabajo y él también esté contento con el trabajo que se está haciendo. Bueno, aquí les presento la última parte de este video, terminando con la cocina. Aquí pueden ver, ya se está levantando el azulejo del piso. Entonces así está quedando ahora la cocina. Ustedes pueden ver, ya se quitó los gabinetes y todavía faltan más cosas por destruir, las paredes, pero ya no quiero hacer más largo este video. Espero que les haya gustado. Dejen su comentario, denle like y suscríbanse.